Apreciados amigos, nuevamente con ustedes, haciéndoles llegar un saludo muy cordial e invitándolos a una nueva aventura en nuestra exploración del fascinante mundo de las profecías bíblicas, muy especialmente las contenidas en el libro de Daniel. Escrito en el siglo VI a.C. por un destacado estadista de dos imperios, el babilónico y el medo-persa, pero también y sobre todo por un verdadero profeta de Dios. Las profecías que contiene han iluminado con certeza al pueblo de Dios por 27 siglos ya, y continuarán haciéndolo hasta el glorioso tiempo cuando Dios habrá de tomar el control definitivo del destino de este mundo, violento, rebelde y agobiado como lo es. ¿Lo declaran realmente así las profecías? Sí, y en varios de sus pasajes. Permítanme citar tan solo unos pocos de ellos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Y uno más. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7, 22 y 27. Hermosos pasajes, llenos de consoladora esperanza y tan próximos en sus cumplimientos. Sí, amigos, este maravilloso libro es más que digno de todo el tiempo que podamos dedicarle. En nuestro estudio anterior, llegamos a Daniel capítulo 9, verso 24, el pasaje que, como recordarán, anticipa 6 cumplimientos notables que habrían de verificarse en relación con la primera venida de Cristo. Gabriel, con términos muy solemnes, expresó así esos 6 hechos portentosos. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel 9, 22 al 24. Concluido nuestro análisis de nuestro tema anterior, intentaré ahora la síntesis. Los capítulos 8 y 9 representan una unidad, explicándose en el 9 un punto sumamente importante que había quedado pendiente del capítulo 8, el comienzo y la conclusión de los 2300 años mencionados en el verso 14. En el capítulo 8, la referencia a la secuencia de los imperios universales es sumamente escueta. Los 208 años de la historia de Medo-Persia, el carnero bicornio, y los 163 años de la de Grecia, el macho cabrío o chivo unicornio, 371 años en total, pasan como una exhalación, cubiertos en tan solo 6 versos del capítulo. En el año 168 a.C., Grecia cayó derrotada por el cuerno pequeño romano, el mismo del capítulo 7, nuevo poder emergente que tomó en sus manos de hierro el cetro del mundo de aquel entonces. Luego de una fase política de algunos siglos, la Roma de los Césares cambió sorpresivamente su naturaleza, transformándose ahora en la Roma de los Césares religiosos o papas, motivados por el mismo afán de dominio mundial que había caracterizado a los 4 imperios universales que lo precedieron. Al penetrar en el ámbito de lo religioso, el cuerno pequeño romano lanzó una feroz persecución contra los verdaderos cristianos, crueldad extrema que se extendió por algo más de 12 siglos o 1260 años, para ser exactos, animada por un objetivo obsesivo de dominio,
eliminar de las mentes de los hombres todo conocimiento del continuo o continuidad de Cristo, el maravilloso y providente ministerio intercesor que Cristo desempeña en el santuario celestial. El éxito que acompañó esa prolongadísima campaña de exterminio de los verdaderos hijos de Dios le permitió al cuerno pequeño romano imponer una sustitución, un remedo de la obra intercesora de Cristo, una osada falsificación de la misma, referida indistintamente en el libro de Daniel como prevaricación en el capítulo 8, versículo 12, el colmo de las transgresiones en el capítulo 8, versículo 23, y abominación desoladora en 11:31 y 12:11. Esa penosa situación habría de extenderse durante 2300 años, a cuyo término, en palabras de Miguel, el santuario habría de ser purificado. ¿Qué garantía habría de tal restauración del santuario o continuo al cabo de ese lapso tan enormemente prolongado? La garantía anticipada en Daniel 9:24 habría de estar representada por los cumplimientos respectivos en un lapso de tan solo 7 años, de 6 hechos, todos ellos relacionados con la muerte de Cristo en la cruz y la consiguiente inauguración con su sangre del santuario celestial. En síntesis, la inauguración de la obra exclusiva de Cristo en ese santuario durante esa última de las 70 semanas de años habría de proporcionar la absoluta certeza de su purificación o restauración al cabo de los 2300 años. Claro, lo que acabo de decir suscita una serie de preguntas muy serias. ¿Qué es ese santuario celestial? ¿Cuál es la obra que Cristo realiza en sus recintos? ¿Por qué habría que purificarlo? ¿Acaso hay contaminantes en el cielo? ¿En qué podría consistir esa purificación o restauración? Más aún, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo como para que yo necesite saberlo? Queridos amigos, todas estas preguntas son extremadamente relevantes, así que tendremos que darles respuesta, sin dejar fuera ni una sola. Pero antes de hacerlo, tendremos que completar nuestro estudio del capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Con estos pensamientos en mente, leamos ahora esos 3 pasajes finales de Daniel 9, empezando por el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las inundaciones. Verso 27. Y por 1 semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 25 al 27. Comencemos por el verso 25, en el que Gabriel inicia una secuencia de períodos que procede a detallar. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7, 69. Es decir, 69 de las 70 semanas. Prosigo. Se volverá a edificar la plaza, esto es la ciudad, Jerusalén, y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí una corta pausa, a fin de darles tiempos como para que ustedes, apreciados amigos, puedan anotar algunos datos. Una vez que se promulgara el decreto que autorizaría la reconstrucción de la ciudad, expedido por el monarca medo-persa Artajerjes I Longánime en el año 457 a.C., ejecutar lo dispuesto en ese edicto habría de requerir 7 semanas, es decir, 49 años, durante los cuales habría de realizarse la reconstrucción de Jerusalén y su muro. Sí, fue en ese año 408 a.C., 49 años después del decreto,
cuando se completó lo básico de la reconstrucción de Jerusalén. Desde ese momento, año 408 a.C., hasta cuando el Mesías habría de iniciar su ministerio terrenal, habrían de transcurrir 62 semanas más. 62 por 7, 434 años. Si hacemos la cuenta, comprobaremos que esos 434 años nos llevan hasta el 408 o del 408 antes de Cristo al 27 después de Cristo, precisamente el año cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. La expectativa, tan generalizada como la hubo en esos días en relación con la inminente aparición del Mesías prometido, se debió a la profecía que estamos considerando, la de las 70 semanas de año. Fue por eso que Juan el Bautista comenzó su prédica anticipando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2, o como lo registra San Marcos en palabras de Jesús, capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo San Pablo con estas palabras: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Si usted está anotando estos datos tan importantes, habrá colocado en el papel el año 457 a.C. A partir de este año, una línea horizontal no muy larga bien podría representar esas 7 semanas o 49 años que habría de llevar la reconstrucción de Jerusalén hasta el año 408 a.C. Y de allí habría que trazar otra bastante más larga para representar el lapso de las 62 semanas o 434 años hasta el momento del bautismo de Jesús. Es decir, un total de 69 semanas o 483 años extendidos desde el decreto de Artajerjes I Longánime hasta el bautismo de Jesús. ¿Qué habría de ocurrir durante la última semana, la semana número 70, en esos últimos 7 años del lapso determinado por el decreto divino para el pueblo judío? Ya vimos, y con bastante detalles, los 6 cumplimientos anticipados por Gabriel en el verso 24. Ahora, en el verso 27, el ángel volvió al tema con estas palabras: y por otra semana, es decir, la última, confirmará el pacto con muchos. San Pablo declara que un pacto o testamento recién se confirma con la muerte del testador. Eso está en Hebreos 9, los versículos 15 al 17. Y que el pacto de Dios, su promesa de obrar la salvación de los hombres, se ratificó cuando Cristo murió sobre la cruz. Fue ese cruento sacrificio lo que confirmó el pacto y le dio validez. La verdad es que ninguna otra cosa podría haberlo logrado. Sí, en esa última de las 70 semanas, con su muerte vicaria, el Mesías príncipe habría de confirmar el pacto con muchos. Pero hay algo más en el verso 27. Este verso nos dice cuándo y cómo habría de confirmarse el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Clarísimo. Esa confirmación del pacto, ese sacrificio supremo que habría de terminar con todos los sacrificios litúrgicos o ceremoniales que lo prefiguraban, habría de ocurrir exactamente 3 años y medio después del bautismo de Jesús. Se cumplió con asombrosa exactitud. Luego de un ministerio de 3 años y medio, precisamente media semana de años después de su bautismo, Jesús murió sobre la cruz del Calvario. Sí, Jesús dio su vida sobre aquel áspero madero precisamente en la primavera del año 31 de nuestra era, 3 años y medio después de su bautismo en el otoño del año 27, tal como esta maravillosa profecía lo había anticipado. Usted me dice, y con toda razón, que todavía restaban 3 años y medio o media semana de años para completar las 70 semanas o 490 años. Así es. Esos 490 años estaban determinados como última oportunidad para los judíos como nación escogida de Dios. ¿Qué ocurrió en el año 34 de nuestra era? 3 años y medio después de la crucifixión, al concluir los 490 años. En ese año 34, allá en Jerusalén,
murió por lapidación o apedreamiento el primer mártir cristiano, Esteban, uno de los primeros 7 diáconos de la naciente iglesia cristiana. Esta ejecución, decidida por el Sanedrín de la nación judía, no fue en vano. Uno de los verdugos, Saulo de Tarso, joven y notable teólogo judío, al ver cómo moría Esteban, perdonando a quienes le estaban asesinando, recibió un impacto decisivo en su vida. Con la muerte de Esteban, concluyó el último plazo de oportunidad que Dios había otorgado a los judíos como nación, y con ello se abrió la puerta de la salvación a los gentiles, obra que el mismo Saulo de Tarso, convertido ahora en San Pablo, llevó a cabo en forma tan sacrificada como poderosa y efectiva. Abro aquí un corto paréntesis a fin de evitar un posible malentendido. Por haber rechazado a Cristo, cuando los dirigentes judíos dijeron a Pilato que no tenían otro rey que el César y que por eso Jesús debía morir por pretender ser rey, los judíos se retiraron definitivamente y por su propia elección de la teocracia, esto es, del gobierno de Dios. Por esa razón, Dios ya no pudo utilizarlos más como sus mensajeros al mundo, como sus representantes en la tierra. Su rechazo que del Mesías habían realizado determinó el rechazo de ellos como nación, como pueblo escogido, pero no como individuos. San Pablo siempre lo hizo muy claro. El Evangelio es tanto para judíos como para aquellos que no lo son. Esta es una de las verdades que tal vez más se reitera en el Nuevo Testamento, que Dios tiene un pueblo sobre la tierra, una iglesia, y que la misma está constituida por judíos y gentiles, quienes al aceptar a Cristo dejan de ser judíos o gentiles para pasar a ser cristianos, únicos herederos de las promesas hechas por Dios a Abraham. En la familia de Dios no hay hijos favoritos y otros que no lo son. Esta es una maravillosa familia en la que todos los que aceptaron o aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro único y suficiente abogado y sumo pontífice, estamos en pie de igualdad, gozando de los mismos privilegios y aceptando las mismas responsabilidades. La única condición para ingresar a la verdadera iglesia de Dios es aceptar a Jesús, la simiente de Abraham, como nuestro Salvador. Volvamos ahora por un momento al verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estas primeras 69 semanas, equivalentes a 483 años, resultantes de multiplicar 69 por 7, habrían de dividirse en 2 subperíodos, uno de 7 semanas, esto es 49 años, durante el cual se completaría la tarea prevista en el decreto de Artajerjes I, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, y otro de 62 semanas, o sea 434 años, que concluiría en el momento cuando Cristo, luego de su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán, iniciara su ministerio allá en Judea hacia fines del año 27 de la era cristiana. Prosiguió Gabriel, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta última frase, mas no por sí, se traduce mejor como solo, sin que nadie le ayudara. Continúo con el verso. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Una inundación es figura común en la Biblia para referirse a una gran destrucción. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por esas mismas fuerzas invasoras, claro está. Ese período especial de oportunidad otorgado por Dios al pueblo judío, su pueblo en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, habría de iniciarse con la reconstrucción de la ciudad destruida desde que las fuerzas babilónicas la tomaran en el año 586 a.C. Concluido ese lapso de oportunidad de 490 años, y por haber rechazado a su Rey y Salvador, el Mesías prometido, habrían de experimentar nuevamente la destrucción del santuario y de la ciudad, por obra de los romanos, esta vez en forma definitiva. Destino tristísimo y totalmente innecesario.
Fue el conocimiento anticipado de ese destino lo que llevó a Jesús a llorar sobre la ciudad que lo rechazaba. ¿Recuerdan, amigos, aquel incidente del Domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? En un momento del descenso por la cuesta del Monte de los Olivos, Jesús se detuvo y con lágrimas en los ojos exclamó aquellas palabras que sobrecogieron a quienes lo venían escoltando con tanto júbilo. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán en tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es el tiempo de tu última oportunidad. Lucas, el capítulo 19, los versículos 41 al 44. Tal como Gabriel se lo anticipara a Daniel, y tal como 5 siglos más tarde Cristo lo corroboró proféticamente, todo se cumplió exactamente como había sido predicho. El templo y la ciudad fueron totalmente destruidos por los romanos, comandados por el general Tito, primero en el año 70 y por el emperador Adriano, ya en forma total unos 65 años más tarde. Las palabras de Gabriel concluyen en el verso 27. Todo eso habría de ocurrir al pueblo judío como resultado de su obstinada rebelión en el cumplimiento de los propósitos divinos. Rebelión que llegó a su expresión final en los eventos de la última de las 70 semanas, los últimos 7 años de los 490 años. Siempre en palabras de Gabriel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cómo habría de confirmarse el pacto de Dios para la salvación de los hombres? Aquí está, a la mitad de la semana, esto es, 3,5 años después del bautismo de Jesús, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte de Cristo sobre la cruz, caducaron todos los sacrificios y todas las ofrendas que lo prefiguraban. ¿Qué ocurriría después? Las palabras de Gabriel concluyen en el verso 27. Todo eso habría de ocurrirle al pueblo judío como resultado de su obstinada rebelión en el cumplimiento de los propósitos divinos, rebelión que llegó a su expresión final en los eventos de la última de las 70 semanas, los últimos 7 años de los 490 años. Siempre en palabras de Gabriel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cómo habría de confirmarse el pacto de Dios para la salvación de los hombres? Aquí está. A la mitad de la semana, esto es, 3,5 años después del bautismo de Jesús, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte de Cristo sobre la cruz, caducaron todos los sacrificios y todas las ofrendas que lo prefiguraban. ¿Qué ocurriría después? Gabriel dio entonces en su explicación algo así como un salto de varios siglos, sintetizando en pocas palabras la obra nefasta del poder o sistema simbolizado por aquel cuerno pequeño de los capítulos 7 y 8. Estas fueron sus palabras. Después, un después sin plazo y sin fecha en este capítulo, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La abominación desoladora, a la cual ya identificamos en temas anteriores, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, el responsable de todo este atropello no había de escapar impune. Al tiempo de la consumación, primero en 1798, cuando habría de recibir una herida aparentemente mortal, de la cual se recuperaría en forma asombrosa, según Apocalipsis 13, 3 y 4, y segundo y definitivamente en la consumación, al regreso de Cristo, cuando será arrojado al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 19, versículo 20, del cual ya no escapará. Qué serio y solemne es todo esto. Leamos ahora estos 4 pasajes, comenzando con el verso 24, una vez más. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26 ahora. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27, y ahora último, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahora estamos en condiciones de entrar al corazón mismo de la Biblia, el gran tema del santuario, tan vital e importante que sin un conocimiento por lo menos mínimo del mismo, se nos escapará el significado básico del 75% de la Biblia, o lo que es lo mismo, de 3 de cada 4 páginas de la palabra de Dios. Ya habrán advertido ustedes, amigos, que este asunto del santuario tiene bastante más relevancia de la que tal vez se le atribuye. De hecho, mucha mayor trascendencia de la que se le presta en general la teología contemporánea. ¿Qué se entiende por santuario en la Biblia? Lo vamos a estudiar con mayor detalle en nuestro próximo encuentro. Y ahora elevemos nuestros pensamientos a Dios en una plegaria. Te alabamos, oh nuestro amoroso Padre Celestial, por el maravilloso mensaje de tu santa palabra y por Cristo Jesús, nuestro Creador y Salvador. Cuánto te agradecemos por poder confiar plenamente en ti. Bendice a cada uno de nuestros amables oyentes y también a los miembros de sus familias. Gracias por escucharnos y por atender nuestra súplica. En el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente mediador en el santuario celestial, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Apreciados amigos, realmente tocamos con la punta de los dedos uno de los temas vitalísimos de la palabra de Dios. Me refiero al tema del santuario. Y quiero insistir en que volvamos a encontrarnos, porque en nuestra próxima ocasión, nuestro próximo estudio, vamos a profundizar en este tema, que es en realidad el tema de toda la Biblia, el gran eje doctrinal de todo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en relación a la salvación. Es en realidad el escenario en el cual el Señor Jesucristo obra nuestra salvación. Que Dios los bendiga muy ricamente, queridos amigos. Hasta la próxima.